Hola, buenas noches. ¿Ya estará quien le toca dar la presentación? Buenas noches, doctora. Nos toca al doctor Arroyo y a Neftalí Ayala. Ok, para que vayan tratando de ver si ya se pueden ir conectando. Perfecto. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, buenas noches. Hola, doctora, buenas noches. ¿Quién es el administrador? Porque no me deja compartir pantalla.
Está Emiliano de anfitrión. Ya me dejó. ¿Faltan de conectarse o ya empezamos? Estamos 21, yo creo que podemos ir empezando y que se vayan conectando los que faltan. Ok, perfecto, doctora. ¿Ahí se ve mi pantalla? Sí, nada, falta que esté en modo presentación. ¿Ya? Sí, ¿verdad? Vamos. Sí. Hola, buenas noches. Vamos a hablar hoy acerca de la queratitis ponteada superficial. Yo soy el doctor Alejandro Arroyo. En la introducción, pues es un término en específico que esto engloba una serie de cambios o serie de espectro de cambios biomicroscópicos que nos damos cuenta en la lámpara de hendidura, desde granularidad epitelial punteada hasta de tipo erosivo e inflamatoria. La vamos a poder clasificar, la academia menciona que la podemos clasificar por distribución, profundidad, localización y la forma. En la forma de distribución puede ser difusa, focal o multifocal. La profundidad, pues dependiendo la afectación epitelial, subepitelial, estromal o endotelial. Y la localización, dependiendo la zona que esté afectada, central, paracentral o periférica. Y la forma, pues que pueda ser dendrítica, disiforme, etcétera, ¿no? Aquí podemos, en esta tabla que les puse, podemos encontrar los hallazgos o los signos corneológicos o hablando de queratitis que podemos encontrar, ¿no? Erosiones epiteliales puntuales, ya hablando de queratitis, tipos queratitis estromal supurativa, no supurativa o incluso también una queratitis periférica, ¿no? ¿A qué se afecta cuando es de tipo epitelial y que solamente es la pura erosión epitelial o la pura queratitis punteada? A ojo seco, a una reacción tóxica, a una queratoconjuntivitis atópica. Cuando ya vemos un defecto epitelial puntual, podemos sospechar en etiologías virales de tipo adenovirus, herpes simple o varicela zoster o incluso la de Tyson, ¿no? Ya hablando del estroma y supurativas, pues si es supurativa y obviamente tenemos que pensar que es algo infeccioso, ¿no? Ya sea de tipo bacteriano o de tipo fúngico, ¿no? Ya hablando de queratitis estromal, pues igual asociado a herpes, varicela, sífilis y periféricamente lo podemos asociar a infiltrados marginales de blefaritis, a una queratitis periférica ulcerativa o incluso una úlcera de Moore, ¿no? Las erosiones epiteliales puntuadas, pues son, pues su nombre lo dice, pues son del área epitelial, o valga la redundancia, anormales o degeneradas que van a tener la capacidad de teñir con fluoresceína, ¿no? Entonces, aquí en este esquema, pues podemos ver cómo está el epitelio, esto es un haz de luz, ¿no? La córnea, y vean cómo, o por qué es la importancia de poder hacer una buena biomicroscopía en el cual podemos observar pues esta falta de continuidad del epitelio que lo podemos ver clínicamente así, ¿no? Las células inflamatorias, como ya lo vimos en la respuesta patológica de la córnea, pues van a afectar solamente si hay una pérdida de continuidad del epitelio, ¿no? Para que pueda haber pues una inoculación.
pueden, si está el cese del epitelio, pues pueden entrar por ahí. También pueden entrar por una infiltración interlaminar, por ejemplo, en los pacientes en la interfase del flap con el estroma. O incluso el mecanismo de inoculación puede ser endotelial, ¿no? Directamente que provenga desde el humor acuoso. Y cuando hay afectación en estroma, puede ser el sitio de inoculación vía neovasos, ¿no? Que vayan entrando, ¿no? Aquí podemos ver una foto clínica en la cual vemos que hay un componente supurativo, ¿no? Eh, en casos de que haya disfunción endotelial, pues esto no, independientemente de la causa, pues nos va a causar edema epitelial y estromal, puede causarnos pseudogutas, y esas pues se ven realmente ya haciendo otro tipo de estudios por reflexión o por microscopía especular. Hablando de los precipitados queráticos, pues son células inflamatorias que se adhieren a la parte posterior de la córnea. Las fibrinas y otras proteínas pues se coagulan en pequeños puntos y en hebras. Los neutrófilos y linfocitos se agregan en opacidades puntuadas, pero sobre todo los macrófagos es cuando forman grupos más grandes en lo que denominamos grasa de carnero, ¿no? Aquí podemos ver un proceso infiltrativo retroquerático en grasa de carnero asociado a uveitis granulomatosas, y en este caso podemos observar algo más fino, ¿no? Aquí les puse esta imagen, pues muy característica, es un signo clínico muy común, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se llama este signo clínico? Los R menos. De Arlt, o algo así. Ajá, así es, Jessy, es el triángulo de Art, ¿no? ¿Y sabes un poquito por qué se produce o por qué tiene esa forma de ese mecanismo? ¿Alguien más que le quiera ayudar? Porque sigue el flujo del humor. El humor acuoso, exactamente, ¿no? Aquí les voy a poner, ¿no? Pues recordando rapidísimamente el mecanismo, la producción del humor acuoso que se forma en el cuerpo ciliar, va retropupilar, asciende por la cápsula anterior del cristalino, una parte se va por delante del iris y se desemboca sobre el trabéculo y sobre el canal de Schlemm, y la otra parte se va hacia acá. Entonces, este flujo continuo, esta dinámica, pues es la que ocasiona que dé el flujo o que se haga ese triángulo, ¿no? Y aquí lo podemos ver, ¿no? Aquí por retroiluminación podemos observar claramente el signo, ¿no? Que nos da. Entonces, recordamos que la inflamación es igual a opacificación. Mientras más inflamación tengamos en el ojo, pues nos va a producir una cicatriz que no es transparente y va a haber neovasos, ¿no? ¿Por qué? Porque son zonas, aunque la córnea es avascular, ¿no? Son zonas hipóxicas que sufren un daño, y el momento que hay una infiltración por algún neovaso, pues va a producir o va a dejar pues su recuerdito, ¿no? Esta cicatriz puede incorporar pues de todo, ¿no? Pues como es una inoculación directa, se puede introducir depósitos del calcio, lípidos o material proteico, ¿no? La pigmentación de la opacidad corneal residual puede ser ocasionada por la melanina o por las mismas sales de hierro, ¿no? Como en los pterigiones, que se hace una línea, la línea de Fleischer o la línea de Stoker, etcétera, que son líneas así muy puntuales en casos de queratocono o de pterigión, en el cual podemos observar ahí el material, ¿no? Recordemos que la lágrima contiene eso. Y el panus, pues ya sabemos que es el crecimiento fibroso subepitelial hacia la córnea periférica de neovasos, ¿no? Aquí podemos observar esta úlcera tiene un panus, y esto tiene un nombre. Es un signo clínico muy característico. ¿Alguien sabe el nombre de esto? ¿No es una úlcera en escudo? No, Javier. Bien, se llama anillo inflamatorio de Wesley, ¿no?
Hablando de queratitis punteada superficial, pues básicamente es eso, saber reconocer la etiología, de dónde proviene, eh, definir exactamente el grado de afectación, si es epitelial, subepitelial, estromal o endotelial, saber diferenciar por las diferentes técnicas de retroiluminación, paralelepípedos, hacer las de luz a 2 milímetros, hacer un barrido de toda la córnea, ¿no? Porque a veces o cuando no tenemos tanta experiencia, nos enfocamos solamente al centro, el iris, la catarata y el fondo, ¿no? Entonces, dejamos de lado la córnea periférica o no le ponemos tanta atención, ¿no? Entonces, siempre es bien importante hacer un barrido epitelial a todo el área de la córnea, buscar por diferentes formas de iluminación, de técnicas de iluminación por la lámpara, para buscar indirectamente ciertos signos, ¿no? O el paciente, si dice, doctor, me arde el ojo, me llora, etcétera, pues ya ir buscando, ¿no? Orientado el diagnóstico hacia dónde pudiera ser la etiología o la causa. Casos de meibomitis, casos de orzuelos, de chalaciones, disfunción de glándulas de meibomio, de ojo seco evaporativo, etcétera. Ya nos podemos orientar hacia qué patología pensar y qué pudiéramos esperar de la córnea, ¿no? Hablando ya de ojo seco, pues ojo seco, el abordaje clínico, en el 2007 en el International Dry Eye Workshop, la definió como una enfermedad multifactorial que son síntomas de incomodidad, alteración visual e inestabilidad de la película lagrimal con daño potencial a la superficie ocular. Esto es el motivo más frecuente de la consulta oftalmológica. El ojo seco, desgraciadamente, pues tiene más prevalencia entre las mujeres. El mecanismo fisiopatológico del ojo seco, pues conlleva mucho, ¿no? Son muchas vías, tanto inmunológicas, adquiridas, sistémicas, mediante fármacos, anatómicas, etcétera, ¿no? Entonces, vamos esta tabla se los puse solamente para poder distinguir lo que les acabo de comentar, que si lo podemos dividir que es por una evaporación o tenemos que cambiar los datos, dejar de tener el ventilador, el aire acondicionado, lugares muy secos, etcétera, que tengamos una disfunción anatómica de los párpados que nos estén ocasionando una capa lipídica inestable, cualquier tipo de afectación que tenga directamente sobre el párpado y las disfunciones de las glándulas de meibomio, ¿no? Si las podemos también diferenciar por el mismo envejecimiento, por el conteo bajo de andrógenos sistémicos en caso de menopausias, drogas sistémicas que nos ocasionen resequedad de las mucosas, o ya hablando ya de tipo inflamatorio, ¿no? Directamente sobre algún tipo de obstrucción del punto lagrimal, algún tipo de neoplasia, etcétera, ¿no? Hablando acerca de procesos inmunológicos, alergias, seroftalmia, uso constante de lentes de contacto con preservativos, etcétera, nos va a ocasionar todo esto, ¿no? Va a haber una instabilidad de la glándula, de la película lagrimal, va a haber una hipoestimulación de las células caliciformes de la conjuntiva y va a haber pérdida de mucina, nos va a ocasionar que tengamos un tiempo de la ruptura lagrimal acortado, una película lagrimal que que tenga pérdidas sectoriales y que no sea uniforme. Y pues obviamente todo eso lo que lleva a la cascada inflamatoria, de activación de interleucinas, citoquinas y factores de crecimiento tumoral, ¿no? En caso de algún tipo de afectación, ya sea directa a la glándula lagrimal, algún tipo de parálisis, de paresia, etcétera, que nos ocasione tanto al trigémino como al facial, nos ocasione una hipoestimulación, pues nos va a ocasionar una deficiencia acuosa. Y en el caso de ahorita, del tipo de cirugía refractiva, pues sabemos que la cirugía refractiva va a tener un daño directo sobre los nervios ciliares posteriores largos y
van a hacer que tengamos una hipoestesia y va a hacer que tengamos una menor distribución de la lágrima por no tener ese reflejo conservado de poder estar parpadeando adecuadamente, ¿no? El ojo seco lo vamos a poder diferenciar como una deficiencia acuosa, o la vamos a poder diferenciar como evaporativa, ¿no? Hablando de la deficiencia acuosa, pues tenemos las enfermedades sistémicas inmunológicas que comprenden Sjögren, artritis reumatoides. Dentro del Sjögren lo podemos clasificar como primario y secundario, y cuando no es ojo seco asociado a Sjögren, como les comentaba, pues hay que buscar anatómicamente si es por una deficiencia de la película lagrimal, si es por una obstrucción de la película, si es por un bloqueo reflejo, o pues es por drogas sistémicas, ¿no? Y en el caso del evaporativo lo podemos diferenciar como intrínseco o extrínseco, y básicamente es lo mismo, ¿no? Lo que ya les comenté sobre acerca del mecanismo fisiopatológico. Intrínseco, deficiencia de las glándulas de meibomio, lagoftalmos, una tasa baja de parpadeo, o mecanismos de drogas, ¿no? Cuando ya son extrínsecos, una deficiencia de vitamina A. ¿Alguien sabe el signo clínico de la vitaminosis A que se produce en la conjuntiva? Las manchas de Bitot. Muy bien. Bien, entonces, ahorita lo vamos a ver eso, ¿no? Y aquí pues englobamos a todos los pacientes oftalmológicos, en el caso de los pacientes glaucomatosos, pues que son pacientes que van a utilizar medicamento de por vida, y que antes que no se contaba con la tecnología de libre de conservantes, pues aquí englobamos todos a los del cloruro de benzalconio, ¿no? Usuarios de lente de contacto crónicos o por cualquier tipo de alergias, ¿no? Y aquí pues podemos, todo lo que afecte el ambiente. En el caso de ahorita de la pandemia hubo un aumento al reflujo que producen los cubrebocas del aire caliente sobre el globo ocular. Entonces, en mi caso personal, yo recuerdo que cuando inició la pandemia no toleraba mucho tiempo el cubrebocas, ¿no? Me resecaba muchísimo. Y ahorita pues me obligó a utilizar lubricante, ¿no? Casi ya de costumbre, desde la mañana, desde que me despierto, me pongo. ¿Por qué? Porque noté que me dio una queratitis punteada, ¿no? Podemos, cuando tenemos algún paciente que diagnosticado con Sjögren, tenemos que hacer este cuestionario internacional para poder diferenciar qué tanta afectación pudiera tener este paciente, ¿no? Y estos cuestionarios, pues lo podemos encontrar en internet. Ahí les puse la bibliografía, y pues habla acerca de síntomas oculares, orales, y hablando de signos clínicos, signos histopatológicos, hablando del involucramiento de la glándula salival, y también el uso de anticuerpos, ¿no? De hecho, tenemos nomás dato curioso, el hermano de uno de nuestros compañeros se operó de LASIK y me tocó revisarlo. Lo revisé y yo le dije, oye, tu hermano parece que tiene nódulos de Busaca. Y bueno, y total, pues traía ahí un defecto epitelial, se trató y se operó con LASIK, pero eso le ocasionó muchísimos problemas, y ahorita pues ya empezó con todas las manifestaciones del Sjögren, y parece que sí salió positivo con anti-RO y anti-LA. Entonces, bien importante revisar eso, ¿no? Incluso que no era el motivo de consulta, pero fue un hallazgo incidental, ¿no? Hablando de la deficiencia acuosa, pues el paciente te va a referir, ¿no? Es que me arden los ojos, siento cuerpo extraño, siento resequedad, fotofobia, visión borrosa, me encandilan los coches, les veo halos, etcétera, ¿no? Y esto pues obviamente va a empeorar hacia el final del día. ¿Por qué? Pues porque al momento de tener mayor exposición durante el día, la apertura ocular prolongada, pues obviamente se va agotando la reserva o la poca reserva acuosa que tiene la glándula, ¿no? Podemos hacer una prueba de la mirada,
¿Qué significa esto? Pues que vamos a valorar los parpadeos. Se pide al paciente que mire un gráfico de la agudeza visual, digamos un 20/400, y, y le dices al paciente que no parpadee, ¿no? Que no parpadee, que no parpadee, que se quede viendo la mirada, y hasta que la empiece a ver borrosa, pues eso nos va a hablar un poco, nos va a orientar hacia el diagnóstico, ¿no? Hacia una deficiencia acuosa. Si oiga, doctor, ya la veo borrosa, ¿no? Ah, ok, perfecto. Entonces ya pudiéramos orientar y sobre todo, pues, qué dar de tratamiento, ¿no? De dar, pues, básicamente, pues, algo que tenga, que sea acuoso, ¿no? No que tenga cosas lipídicas o algo, ¿no? El paciente va a presentar hiperemia conjuntival vulvar, disminución del menisco lagrimal. ¿Alguien sabe el tamaño normal del menisco lagrimal? Los R2. Según yo era Pero 20 dos. milímetros. Los R2. Pero dos, doctor. 3 a 5 milímetros, doctor. No. ¿Alguien más de los R2? ¿Cuánto mide el menisco lagrimal normal? Pero 2 milímetros, doctor. 1 milímetro debe de medir mínimo. Sí, entonces, si está aumentado eso, nos puede hablar acerca de un trastorno en el flujo, ¿no? O sea, ya sea una no permeabilidad del... Víctor, ¿puedes mutear tu micrófono? Sí, poder, si vemos que está aumentado, pues ya estaríamos viendo el oftalmo. Víctor, ¿puedes mutear tu micrófono, por favor? ¿O alguien lo tiene prendido? Ya, gracias. Ay, bueno. Entonces, pues valorar esa zona, ¿no? Hay que siempre ver las tinciones, tenemos diferentes tipos de tinciones, no las usamos, solamente utilizamos la fluoresceína, pero pues conocer que existen, ¿no? Y algunas son más específicas que otras. Por ejemplo, la verde lisamina, la rosa de Bengala o la fluoresceína. Lisamina y rosa de Bengala son más sensibles que la fluoresceína. Desconozco si sean más caras que la fluoresceína o por qué en México se utilice al 95% con, con fluoro, ¿no? ¿Usted sabe, doctora, por qué no las utilizamos tanto? ¿Son más caras? No, bueno, sí son discretamente más caras, pero no demasiado más. La verdad es que pues, las puedes conseguir, sobre todo el verde de vitamina, no de una manera tan difícil. Más bien es quizá porque pues estamos más acostumbrados a utilizar la fluoresceína, es un método como más de escrutinio, es más fácil valorarlo. O sea, pero en realidad pues puedes conseguir el verde de vitamina sin tanto problema. Ok, bueno, aquí en esta imagen les muestro pues una pues, queratitis filamentosa. Veamos cómo hay una afectación de neovasos estromales, etcétera, ¿no? Aquí podemos ver cómo se ve un defecto epitelial marcado con fluoresceína. Aquí vemos la verde lisamina en una deficiencia acuosa severa. Vean cómo tiñe casi toda la conjuntiva. Y así se ve la rosa de Bengala, ¿no? De hecho, se ve padre, ¿no? Un defecto epitelial inferior muy marcado, ¿no? Hablando ya acerca o el tamizaje para estadificar el grado de severidad del ojo seco, pues lo podemos poner como una cruz, 2 cruces, 3 cruces o 4 cruces, ¿no? Leve, moderado, severo y severo sin estrés o severo que pues ya afecta la calidad de vida. Pues esto aquí lo podemos observar cómo se ve pues en los diferentes estadios y las características clínicas que va a tener, si va a tener inyección conjuntival, si va a tener que tiña conjuntivalmente, corneal, si hay pérdida o no de sensibilidad, afectación de los párpados, afectación del tiempo de la ruptura auricular del lagrimal
Y también pues utilizar un test de Schindler, ¿no? Que ya lo revisamos. Entonces, todo esto pues nos hace una serie de puntos, de signos y síntomas en el cual vamos a poder clasificar al paciente y decir, tiene un ojo seco evaporativo, leve, moderado, severo, ¿no? Porque en base a eso, si hacemos una buena clasificación, vamos a poder ofrecer un buen tratamiento. Ahorita vamos a poner, cuando tenemos deficiencias acuosas, pues hay que considerar síndrome síndrome de deficiencia acuosa o síndrome de Sjögren si tienen una hipergamaglobulemia asociada, enfermedad vascular de colágeno, o si hay un anticuerpo positivo anti-RO, hay que ver siempre mucosas. Este es pues el mismo que les mencioné, en el cual pudiéramos sospechar si vemos que el paciente pudiera tener algo, ¿no? El paciente viene por ojo seco, nosotros vemos que el que es un ojo seco acuoso, y pues hay que hacer estas preguntas, ¿no? Hay que ver esto y si tiene 3 o 4 positivos de esto, hay que mandarse anticuerpos, ¿no? Y mandarlo a interconsulta con el reumatólogo, ¿no? Otro tipo de afectaciones sistémicas o de algún otro tipo de condición asociadas al ojo seco, pues lo que les dije, ¿no? Primero autoinmune, primario, secundario, artritis reumatoide, lupus, esclerosis sistémica, esclerodermia, polimiositis, etcétera, ¿no? Hablando acerca de procesos infiltrativos, linfoma, amiloidosis, hemocromatosis, sarcoidosis, hablando ya de granulomatosas, VIH, tracoma, ¿no? Veamos que va a producir una línea cicatrizal sobre los párpados, sobre los tarsos o la conjuntiva tarsal. ¿Alguien sabe cómo se llama ese signo que produce el tracoma? Bueno. No es la línea de ART, doctor. Sí, sí, correcto, Víctor. Ya hablando de una disfunción neuropática, pues con algún tipo de afectación del sistema nervioso central, deficiencia androgénica y pues ya hablando de algo más mixto, pues ya podemos hablar de tipos de disautonomías, acrilamia congénita, o todo lo que el síndrome de ADI, pupilas hipertónicas de ADI o el Shay-Drake síndrome. Hablando del ojo seco evaporativo, pues lo podemos clasificar como intrínseco, que hablando intrínsecamente, pues es una disfunción de las glándulas de meibomio, lo que ocasiona que la película lagrimal sea inestable, se evapore más rápido y pues tenga todas las afectaciones clínicas de ojo seco, ¿no? La causa más común de ojo seco evaporativo por una disfunción de las glándulas de meibomio, por una mayor exposición de la película lagrimal, pues cualquier de tipo sistémico, craniopatías, endocrinopatías, perdón, cranioestenosis, algunas formas de proptosis, ¿no? Que hagan el cierre incompleto de la fisura palpebral, lagoftalmos, Parkinson, visualización crónica de una pantalla, ¿no? Estar en el microscopio o la computadora. De hecho, hay un síndrome, 2007 se acuñó ese síndrome como el Computer Vision Síndrome. ¿Por qué? Porque al estar mucho tiempo sobre la computadora, olvidamos parpadear y ocasiona afectaciones, ¿no? Afectaciones en la superficie ocular, ¿no? Aquí les puse en estas tablas, pues, cómo es el tratamiento y el abordaje de acuerdo a la clasificación en el cual estadificamos a nuestro paciente, ¿no? 1, 2, 3 o 4 cruces, o si ya tenemos alguna enfermedad plus, ¿no? Aquí ponemos, pues, cómo se ve pues, toda la secreción, hablando de la disfunción de las glándulas de meibomio, si apenas es mínimo. Hay un signo clínico muy práctico que consiste en presionar directamente sobre el párpado, sobre la línea gris del margen palpebral, y vemos salida de secreción sobre la glándula directamente. ¿Alguien sabe cómo se llama ese signo? De la pasta. Sí, de la pasta dental, ¿no? Toothbrush sign, ¿no? Entonces, pues si tenemos eso, pues hacer que
pues el tratamiento vaya enfocado a eso, ¿no? Aseo palpebral, ¿cómo se llama? Compresas, etcétera, ¿no? Ya hablando acerca de tratamiento directamente, de acuerdo a la clasificación o cómo catalogamos a nuestro paciente, pues grado 1, 2, 3, 4, o si hay enfermedad plus, ¿no? Aquí se los dejo para que lo puedan leer ustedes en su casa, pero pues viene muy, muy, muy detallado, ¿no? Está muy, muy fácil. El ojo, hablando ya del extrínseco, pues es cualquier cosa que afecte a la superficie ocular. Una aumentación imperfecta, una ruptura prematura de la película lagrimal, hiperesmoralidad lagrimal y síndrome de ojo seco, ¿no? Conjuntivitis alérgica, vitaminosis A, que ya platicamos, y la toxicidad acerca del cloruro de benzaconio, uso crónico de lentes de contacto. Y vean aquí, este es en teoría una película de lagrimal estable, no hay ruptura sobre toda la superficie, toda la película. Y aquí veamos que tiene partes sectoriales, no tiene una distribución uniforme que me ocasione o que me pueda tener esa comodidad para el paciente, ¿no? Pues en la clínica del ojo seco evaporativo, pues es hasta cierto punto redundante o hablar mucho, ¿no? Clasificar a nuestro paciente si tiene una blefaritis anterior o posterior. Y hay que se nos olvida mucho revisar los párpados, casi los que han estado conmigo en la consulta, siempre les hago mucho hincapié que hay que revisar bien el párpado. ¿Por qué? Porque pues el envase eso va a ser el problema, ¿no? Se nos olvida, queremos nomás ver el segmento, por lo posterior la catarata y el final, ¿no? Pero no, los párpados te dicen mucho. Pues vean cómo están las glándulas obstruidas, hay telangiectasias, está un poco engrosado el borde palpebral y sobre la inserción o el hecho de las pestañas. Entonces, pues si al paciente le damos unas compresitas, masaje, calor, pues su problema se va a acabar, ¿no? Incluso hay algunos aparatos hablando ya tratamientos más selectivos sobre blefaritis o meimovitis, en el cual pues estimulan los conductos. Hay una pinza especial, un equipo que hace pues una permeabilización de los conductos, ¿no? Vamos a hablar más adelante de eso. El International Workshop de la disfunción de las glándulas de Meibomian lo clasifica como hipersecretora o hiposecretora. A su vez, la hiposecretora se divide en hiposecretora y obstructiva. Pues hiposecretora, pues no tiene mucho caso hacer una definición. ¿Por qué? Pues porque pues, es una deficiencia de obstructiva. Pues ya lo vemos, cicatrizal o no cicatrizal. Si es cicatrizal, tracoma, pénfigo, o atopia. Si no cicatrizal, puede ser por dermatitis seborreica, rosácea o atopia, ¿no? Pues el tratamiento, pues básicamente hay que hacer una valoración integral, hay que revisar bien si el paciente tiene conjuntivo calácea, conjuntivo chalasis, si tiene síndrome del párpado flácido, tiene keratoconjuntivitis límbica superior, lagoftalmos nocturno, etcétera, ¿no? Que valorar que el paciente no tenga alguna afectación sistémica con enfermedad de Parkinson, pénfigo, medicamentos antihistamínicos, anticolinérgicos que nos van a ocasionar ojo seco. Hablando de deficiencia acuosa evaporativa, casi siempre estos dos padecimientos coexisten, ¿no? Entonces, no hay que ser tampoco, o puede ser un mix de los tres. Entonces, es bien importante hacer la distribución y hacer la anamnesis correcta y no cerrarnos a que nomás es uno, es otro. No, pueden coexistir el evaporativo, la deficiencia acuosa, tratamiento, lágrima artificial. Podemos dar cursos o prolongados de 2, 3, 6 meses de ciclosporina. Incluso hay estudios en el cual evalúan la eficacia de romper esa cascada inflamatoria y está aprobado el uso de esteroides de alta, mediana y baja potencia para mantenimiento. Y el uso del omega 3, 6 y 9, es un poco controvertido, ¿no? Yo hice una revisión del metaanálisis, el estudio se llama DREAM, y pues el estudio es muy concluyente de un multicéntrico retrospectivo, y pues dice que no hay mucha evidencia que mejore realmente el uso de los omegas 3, 6 y 9
pero que si lo das está bien. Entonces, básicamente te deja igual, ¿no? Te dice que no funciona, pero que se sigue empleando por muchos oftalmólogos, ¿no? Entonces, está padre. El estudio se llama DREAM. Entonces, si lo quieren revisar con calma, lo ven, ¿no? Hablando acerca de ya los tratamientos sobre la deficiencia acuosa, leve, moderada o severa, básicamente es eso, ¿no? Gotas artificiales libres con preservantes se pueden dar hasta 4 veces al día, en las noches, compresas, masajes, y ya sin preservante, ya cuando tenemos un ojo seco moderado, antiinflamatorios, con lo que les comentaba, oclusiones puntuales, hay unas que se degradan, se mantienen ciertos 2, 3 meses y después el mismo cuerpo las degrada. Se puede hacer incluso pues una electroforesis del punto lagrimal directamente, en el cual pues básicamente pues es cauterizar el punto lagrimal en el caso de pacientes que tengan un ojo seco evaporativo severo. Y ya en los casos severos pues puedes hacer básicamente un mix de todo, ¿no? Lo que le funciona al paciente básicamente eso va a ser. Hablando acerca de medicamentos que tienen, son muchos medicamentos, ¿no? Incluso si no los conocemos, hablando de hipertensos, diabéticos o que tengan algún tipo de enfermedad o que estén en tratamientos contra depresión, antipsicóticos, etcétera, pues hay que saber, ¿no? Hay que casarnos que no, está loco, señor, no piense eso, ¿no? No, hay que evaluar bien al paciente. Entonces, es más común de lo normal, ¿no? Vean que los beta bloqueadores producen ¿cómo se llama? El propanolol, clonidina, los diuréticos, los antidepresivos tricíclicos, diazepam, fenotiacidas, amiodarona, ¿no? Que nos produce la córnea verticillata. Algo de estos que actúan sobre los agonistas D3, antiúlceros, todo lo que es atropina, metoclopramida o todo lo que me disminuya la motilidad gástrica me va a ocasionar problemas antihistamínicos principalmente, ¿no? Descongestionantes, ¿no? Todo lo que efedrina, pseudoefedrina, etcétera, todo lo que traigan vasoconstrictores y estimulantes, pues nos va a ocasionar, ¿no? Aquí les puse esta imagen característica, aquí donde se ve ¿cómo se llama? Un oclusor del punto lagrimal, cómo se ve en la lámpara, ¿no? Entonces, para que no se espanten si un día lo ven o nunca los han visto, caray, ¿qué es eso? ¿No? Ya lo ves y dices, bueno, pues ahí déjaselo, no se lo quites, ¿no? Bien, ¿alguien tiene alguna otra duda? Doctora, ¿quiere agregar algo más del abordaje del ojo seco? No, bueno, sobre todo enfatizar que a veces no le damos la importancia debida si es una condición que puede limitar las actividades y hay que valorar todo el entorno. La anamnesis, como bien comentas, es muy importante y también las condiciones de trabajo. Muchos pacientes que llegan al consultorio cuando uno interroga más cuidadosamente, nos damos cuenta de que trabaja enfrente del aire acondicionado, el ventilador lo tiene justo directo hacia los ojos, condiciones que tenemos que considerar a la hora de dar las indicaciones, porque todo eso puede estar en relación con su molestia a nivel ocular. Y como ya también lo comentaste, el uso de cubrebocas fue algo que vino a generar todavía más incomodidad y ojo seco. Nosotros, como oftalmólogos, en el uso de la propia luz del microscopio, el mantener nuestros ojos con la vista a tanto detalle, nos genera mucho ojo seco. Entonces, también es muy importante tenerlo considerado para la salud visual de nosotros mismos. Entonces, sí, no le damos a veces la importancia de vida, hay que ser muy cuidadoso en todos esos aspectos, los medicamentos que pudieran estar influyendo, para poder además dar las indicaciones adecuadas a cada paciente en específico. Con respecto a todos los tratamientos, pues sí, hay una amplia gama y hay que tratar de
individualizarlos de acuerdo a las características. Sin embargo, pues en muchos casos los ojos secos pueden tener componentes mixtos. Lo que sí, cuando hay un componente francamente evaporativo, pues el aseo, masaje, limpieza, láser y demás, nos puede ayudar mucho a que los pacientes mejoren sus síntomas, pero pues es muy importante también decirles que lo tienen que hacer ya de una manera continua, de toda la vida. Porque sí, mejoran 2, 3 semanas que lo hacen de manera continua y posteriormente lo dejan de hacer y otra vez regresan con la incomodidad. Entonces, sí, la explicación, tiempo, silla, paciente, ahí es muy importante. Y cuando es un ojo seco de estas características, pues no es recomendable poner tapones. O sea, por eso hay que evaluar muy bien las características de cada paciente en particular. Pues con respecto a este tema, pues sería lo único que quisiera comentar. Si no hay otra duda, para seguir con lo que tienes. Incluso aquí podemos ver que, pues vean cómo se ve la película lagrimal espumosa y no, eso nos habla de una disfunción ya severa de las glándulas de Meibomian, ¿no? Entonces, cuando vean esa espumita, los R1 que todavía pues, se están empezando a familiarizar, pues el tratamiento pues es de cajón, ¿no? Ya lo revisan con calma. Nomás comentar rapidito, doctora, tuvimos un caso en Tepic, el doctor Neptalí y yo, de una paciente posoperada de lentes multifocales, cirugía perfecta, lentes supercentrados. ¿Y en cuánto estaba la visión cuando nos llegó, Neptalí? ¿20/100 y 20/60? 20/200 al inicio. 200, ajá. Y había acudido con otro oftalmólogo que le quería hacer LASIK, ¿no? Porque tenía un defecto, un residual, ahí, y pues obviamente ya se sabe, ¿no? Se le dijo que no quedó bien el lente, el cálculo no estuvo bien. Entonces, la paciente muy inconforme, la evaluamos el doctor Neptalí y yo, y le dijimos, y yo detecté, el doctor y yo detectamos, todas las anormalidades de la superficie de los párpados, y le dimos 15 días, le dimos tetraciclinas tomadas, le dimos masaje, aseo, le dimos para de la, o sea, Cysteine Complete, que contiene capa lipídica, etcétera, y al cabo de 15 días la paciente nos llegó al 2020. Creo que hasta te dio un regalo, ¿no, Neptalí? Sí, sí, ayer llegó a dejarnos un pequeño obsequio. Sí, entonces, o sea, es paciente agradecido, ¿no? Y yo le dije, señora, no deje nunca que le hagan nada en sus ojos, ¿no? Le van a ocasionar más ojos secos, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo se puede hacer o salvar a un paciente de gastos y sobre todo de cirugías innecesarias, ¿no? No más Perdón, doctor, pero sí, sí es importante, ya que este paciente iba a ser intervenida quirúrgicamente por una mala evaluación de algo que tan muchos fácil, ¿no? oftalmólogos consideran como insignificante, como es la superficie ocular, ¿no? Así que no es menos importante. Bien, nada más era para como complemento, doctora. Hablando acerca de la queratitis punteada superficial de Tyson, pues es una enfermedad epitelial crónica, recidivante, bilateral, idiopática, y son lesiones gruesas, discretas, de forma redonda, ovaladas, y casi siempre están concentradas sobre el epitelio corneal central. El pronóstico visual es excelente. Veamos aquí en esta, ¿cómo se llama? En esta imagen. Hablando un poco de historia, se le conoce porque Philip Tyson es la persona que más ha hecho, ¿no? La evaluación publicó en 1950 una serie de casos de 26, después en el 61, 29 y 27 casos en el 66, ¿no? Es la persona, actualmente ya hay otro que es su sucesor. Ahorita les voy a platicar un poco acerca de una carta que está al editor, en el cual el Copeland le escribe a Tyson cuando tiene 91 años y le habla acerca de la incidencia de esto en inflamatorias. Entonces, si alguien la quiere leer, está muy padre la carta, ¿no? Viene en el Copeland. Es una queratitis epitelial crónica, bilateral, punteada, tiene larga duración, con muchas remisiones y exacerbaciones, y la curación es eventual y no deja cicatrices. ¿Cómo se llama? La falta, pues, es falta. Estos pacientes tienen falta de respuesta a antibióticos sistémicos, tópicos, debridamiento del epitelio corneal, incluso algunas los trataron con PRK, pero sorprendentemente es esteroide dependiente. El cuadro clínico, pues, es una sensación de cuerpo extraño, fotofobia, lagrimeo, visión borrosa. Vean aquí
con azul de cobalto, vean cómo se ven los infiltrados. Aquí vean, están muy marcados, ¿no? Estos pacientes tienen visiones borrosas fluctuantes. La edad, pues básicamente, pues desde los 2 años hasta los 70 años, según las revisiones de Tygeson, pero más frecuentemente se acentúan en la segunda y cuarta década de la vida. A la lámpara de hendidura podemos ver las opacidades epiteliales discretas, ovaladas, redondas y de tipo granular, ¿no? Entonces era bien importante pues poder diferenciar, ¿no? Como les hice mencionar al principio de la plática. Y tiñen con fluoresceína y presentan exacerbaciones. Tienen un borde grueso, pueden aparecer estrellados o de tipo dendrítico, ¿no? Vean cómo se ve en las dos imágenes, sin y con fluoresceína. Varían en el número de lesiones entre 1 y 50, en promedio son 20 por lesiones. Y pueden verse edema epitelial y subepitelial. La córnea centralmente está afectada y casi siempre es bilateral. Vean aquí cómo se ven de tipo granular, pues está haciendo un zoom a 40x. Y el diagnóstico diferencial, pues, la literatura y las investigaciones mencionan que pues mejoran con o sin tratamiento, pero pues siempre hay que ofrecerle un tratamiento al paciente, ¿no? Luego el paciente se te va y ya se te fue la consulta, ¿no? Entonces va a decir, no, pues el doctor ni sabe, no me dijo, no me dio nada, ¿no? Entonces, es un tip, ¿no? Hay que saber diferenciar acerca de cuando haya de virus herpes simples, porque pues estos pacientes no tienen ninguna afectación en la sensibilidad corneal. Varicela zoster, adenovirus, cuando es por adenovirus y tienen estos infiltrados, hay que buscar intencionadamente adenopatías pre o posauriculares o submandibulares. Sarampión también lo da, en teoría está erradicado, pero sabemos que todavía existe. El diagnóstico diferencial, síndrome de ojo seco y todos estos que se los puse, ¿no? Básicamente es con todo lo que ya platicamos anteriormente. La patogénesis y el tratamiento no está clara. Hay asociaciones con estos genes, con el antígeno de histocompatibilidad, el HLA-W3 y el DR3. Y por eso les puse aquí los esteroides de bajo o alta potencia, lubricantes, ciclosporina, lente de contagio de vendaje, trifluoridina. Creo que en México no está aprobado, ¿verdad, doctora? No, no hay. Ajá, Cofepris no lo tiene aprobado. Podemos hacer PRK o PTK, ¿no? Y aquí les puse ¿cómo se llama? Un cuadro, un screenshot directo de uno de los artículos que revisé, en el cual que te dice que es importante recordar que tenemos que tratar los síntomas, ¿no? No tanto, sobre todo en esta patología, ¿no? No hablo de las demás, hablo específicamente de esta. ¿Por qué? Pues porque hay que tratar los síntomas al paciente, ¿no? El paciente tiene disconfort, tiene molestia, tiene todo lo que ya les comenté, entonces hay que tratar esos síntomas, ¿no? Hay que dar medidas paliativas y sobre todo, pues, acerca del juramento hipocrático, primum non nocere, ¿no? Habla que, pues, no hay que hacer más daño intencionado, ¿no? Algo que quiera agregar, doctora, de la queratitis de Tygeson. No sé si usted tenga experiencia manejando y tratando este tipo de pacientes. Sí, tengo algunos cuantos casos de esos. Como bien refieres, pues el tratamiento es muy encaminado a los síntomas, pero para que pueda responder, en general sí se necesita el tratamiento con esteroides y pues dentro de las condiciones clínicas que nos hacen sospechar esta enfermedad es que sí tiñen efectivamente los infiltrados, pero tiñen sobrelevados. Eso es algo bien importante. No es como tal una laceración, digamos, a nivel de la córnea, no es una erosión, es una tinción que se genera porque hay una zona como de elevación del epitelio y generalmente se ven como unos puntitos estrellados. En algunos casos puede llegar a ser, a pesar del uso de esteroides, puede llegar a ser difícil de controlar. Tuve un caso de una paciente que tenía todas las características
para considerar un Tyson. Sí, respondía con los esteroides, pero de manera parcial y a veces pueden hacer zonas de confluentes muy importantes. Con ella, aparte de los esteroides, pues requería el uso con ciclosporina y a veces había que hacer incluso debridaciones, lente de contacto. Terminó por recuperarse, pero a veces puede ser incluso largos los tratamientos, año y medio más o menos con esta paciente. Y hay casos en niños en los cuales los papás son los que se desesperan aunque uno les explique la enfermedad, porque pues precisamente por los síntomas. Entonces, hay casos leves en los cuales con usos cortos de esteroides llegan a recuperarse, pero sí hay casos en los cuales llegan a requerir un tratamiento más prolongado. Y cuando es en niños, el problema a veces no son los niños, son los papás. Entonces, tener la sospecha diagnóstica y también se ha visto relacionada, aunque no tengan el antecedente de una enfermedad o de una conjuntivitis por adenovirus reciente, hay veces que haciendo el interrogatorio refieren a algunos pacientes que tuvieron algún tipo de conjuntivitis hace algunos años. Entonces, también dentro de la fisiopatogenia se habla de la posibilidad de que sea como una reactivación inmune a aquella afección que tuvieron previamente. Realmente, pues, no hay una causa específica, pero pues sí hay bastantes casos. Creo que más de los que a veces pareciera, pero más bien creo que la cuestión de que no estén más reportados es porque no lo sospechamos. Y pues nada más. Ok, doctora. Esa paciente que lo tuvo varios meses con esteroide, ¿fue escalonándole el esteroide? O sea, alta, moderada, baja potencia. Iniciamos con dosis altas de esteroides. Afortunadamente nunca presentó incremento de la presión intraocular, que era el mayor riesgo, por lo que la vigilábamos muy frecuentemente, y se le agregó la ciclosporina. Posteriormente ya consideramos el uso de esteroides de menor potencia, pero tenía uno sobre todo muy central, confluente, que era muy incómodo y también afectaba su calidad visual. Entonces sí fue difícil de tratar. Incluso estuvimos ya casi a punto de entrar a quirófano para hacer una debridación mucho más amplia y poner, entre algunos de los reportes, era considerar poner membrana amniótica como para mejorar la inflamación y disminuir el riesgo de que se volviera a reactivar. No sé si el miedo a entrar a quirófano también fue algo que influyera en la paciente para que de alguna manera su sistema inmune reaccionara y terminó por controlarse con el tratamiento habitual y se terminó de suspender los medicamentos, tanto los esteroides, al final únicamente se quedó con lubricantes. Estoy hablando de que para que se controlara fue como año y medio, pero la mantuvimos en seguimiento como un año posterior a que ya no hubo lesiones y, o sea, estamos como unos 4 o 5 años que la vi la última vez y pues hasta el momento aparentemente sin recidivas, digo, aparentemente porque no regresó, ¿verdad? Sí, claro, ¿no? Si no viene a la consulta significa que ya está bien. Ajá. O cambió de médico. O Espero cambió que no, la verdad es que sí confío mucho en el tratamiento que le instituimos, porque ya lo habían visto en algún otro lado y no había respondido. Acá, aunque no respondió como hubiésemos querido, pues parte de que la paciente confió fue la explicación, que como les digo, hay veces que el tiempo paciente-silla es muy importante. Ok, gracias, doctora. Bien, hablando ya acerca de la queratitis neurotrófica, cambiando de tema. Pues la queratitis neurotrófica pues es un deterioro de la inervación de la córnea, es una hipoestesia, ese es el signo o el signo característico estándar o estrella que va a dificultar la cicatrización del epitelio corneal. Recordemos que la inervación, pues el lagrimeo, pues es una rama parasimpática del facial y el parpadeo y el cierre de los párpados, pues es una rama motora
del séptimo par craneal, que a su vez viene del quinto par craneal, ¿no? Es una rama accesoria. Cualquier condición que comprometa la inervación del trigémino va a provocar hipoestesia corneal, queratitis neurotrófica subsecuente, ¿no? Más frecuente en virus herpes simples, varicela zoster, quemaduras químicas, lesiones físicas y cirugía corneal, ¿no? Y les puse una tabla en la cual la etiología de la queratitis neurotrófica, vean cómo podemos ver que puede ser congénito, hablando ya acerca de virus, cirugías refractivas, afectaciones sistémicas, DM, avitaminosis A, y pues ya hablando del sistema nervioso central, pues cualquier cosa de una neuralgia del trigémino, neoplasias, un stroke, un EBC o aneurisma. También nos puede ocasionar esto la toxicidad de algunos colirios de uso crónico, como les comentaba hace rato. Los colirios que más producen anestesia corneal es el timolol, el betaxolol, o sea, los betabloqueadores, no selectivo y selectivo, la sulfacetamida y el diclofenaco, ¿no? Entonces, también cuando damos tratamientos de retina, las fotocoagulaciones panretinianas, pues también puede haber un daño secundario por daño fotocoagulante directo sobre los nervios ciliares, ¿no? Recordemos nada más que la inervación pues, proviene de los nervios ciliares posteriores largos de la córnea, ¿no? La clasificación de Mackie, que es la más aceptada y la universalmente aceptada, que diferencia pues, en 3 estadios, ¿no? De los signos clínicos del estadio 1, pues va a tener rosa de bengala que tiña, un descenso del tiempo de la ruptura lagrimal, una viscosidad de la lágrima mucosa, queratopatía apuntada, Delen, ahorita los vamos a mencionar, ¿no? Vean en el estadio 1 cómo se ve que es una queratopatía puntuada, hiperplasia epitelial, irregularidad. Puede haber neovascularización superficial y cicatrización del estroma, ¿no? Vean este paciente, cómo ingresó, teñía y después el tratamiento, ¿no? El estadio 2 vemos que ya hay un defecto epitelial persistente. Alrededor del defecto epitelial hay un área de epitelio opaco, edematoso, poco adherente. Se puede desprender incluso espontáneamente y se puede agrandar, ¿no? Al momento que hacemos la prueba de la sensibilidad, ahí pasa, ¿no? O no sé, a mí me han contado que me llevé un pedazo de epitelio en una vez haciendo una prueba, pero es porque es un epitelio muy friable. No sé si a usted le ha pasado también, doctora. Sí, pues si está el epitelio muy friable y apenas está en crecimiento, pues te lo puedes llevar. O al momento de quitar el lente de contacto, lo quitas y se viene todo, ¿no? La cicatrización epitelial, recordemos que si es inadecuada, los bordes del defecto se alisan y se enrollan. Puede haber pliegues en la membrana de Descemet, tumefacción del estroma y tener una reacción inflamatoria en cámara anterior y en algunos casos pero puede haber hipopión estéril, ¿no? En el estadio 3, pues ya hay un compromiso estromal con una úlcera que puede progresar a una perforación o una función del estroma. La prueba, como les comentaba, para sensibilidad corneal, pues es con un hisopo de algodón. Hay otras pruebas más específicas. Yo nunca lo he visto, doctora, lo he leído, pero no, nunca he visto a nadie que tenga un estesiómetro de Cochet-Bonnet. Este es un aparatito en el cual tiene un monofilamento de 6 centímetros, perdón, y aparentemente se pone sobre la córnea, es en diferentes puntos de la córnea central, paracentral, inferior y límbico. El monofilamento se alarga y empiezas a hacer presión esto hacia adelante y cuentas cuántos milímetros hay, ¿no? No sé, doctora, ¿usted lo usan en centro médico? No, la verdad es que generalmente la prueba del algodón es suficiente. Bueno, nomás para que sepan que existen otros tipos de pruebas, ¿no? Vean aquí, hablando del hipopión estéril, cómo está progresando la úlcera, y pues el defecto epitelial. Vean aquí cómo está la queratitis neurotrófica. Vean cómo se ven los pliegues en la membrana de Descemet, ¿no? Entonces, para que
sepamos, ¿no? Pues el abordaje, menciona la literatura que hay que hacer una prueba de Schirmer porque la producción de la película, como ya platicamos anteriormente, se puede, por el estímulo reflejo, arrefléctico, mejor dicho, va a estar comprometido, ¿no? Tinciones, pues es vital. Pues ya el abordaje de úlceras, que no es el tema, pero pues en teoría hacer un examen, un cultivo para descartar coexistencias fúngicas o virales y pues una microscopía con esto también no sé si centro médico lo tenga o solamente centros muy especializados que hagan una microscopía confocal para poder evaluar el daño corneal y la regeneración y las interleucinas. No creo que esto nomás es en centros de desarrollo, ¿verdad, doctora? En general, la microscopía confocal es cara y sobre todo ayuda para fines de investigación. Entonces, realmente es difícil que la tengan muchos hospitales. Está en la ceguera y la verdad es que no recuerdo, creo que también lo tienen en el Conde, pero no es un equipo que se tenga de manera generalizada por los costos y porque como tal es más para investigación. Diagnóstico diferencial, pues queratitis punteada, pues ya de todo lo que hablamos, queratitis por exposición, toxicidad de fármacos tópicos, abuso de lentes de contacto, deficiencias limbocorneales, el sello distintivo, anestesia corneal, ¿no? Vean que casi todas las enfermedades de la superficie ocular van a cursar con casi el mismo cuadro clínico, ardor, sensación, cuerpo extraño, fotofobia, ojo seco, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante la historia clínica, signos y síntomas sistémicos, exámenes de laboratorio que nos permitan hacer el abordaje correcto, ¿no? El tratamiento del estadio 1, lágrimas y ungüentos artificiales libres de conservantes. Hay que suspender anticolinérgicos, neurolépticos, antihistamínicos, todo lo que me produzca ojo seco, que obviamente pues que no me afecte también, que si suspende el medicamento se me muera, pues no, en ese caso no. Abordar todas las anomalías del borde palpebral, el estadio 2. Aquí hay que agregar pues moxifloxacina por el riesgo. La moxifloxacina es ¿cómo se llama? El medicamento que menos tóxico para el epitelio corneal es, dato curioso. Y el plasma autólogo acelera la cicatrización epitelial, o sea, no está descrito al 100%, pero sí se ve que ayuda, ¿no? Con lo que comentaba ahorita la doctora de los colgajos, puede ser autólogo o de membrana amniótica para hacer o tratar de hacer el cierre epitelial, una oclusión puntual y pues el uso de esteroides como ya sabemos, que es controvertido, se puede usar, no se puede usar. No sé, doctora, usted qué experiencia tenga con el uso de esteroides en úlceras neurotróficas. Yo tengo entendido que cuando se usan se reactivan en muchos casos los sitios, ¿no? Recordemos que está asociado a etiologías virales, ¿no? Y se prende. Sí, en general no utilizo esteroides, no, en úlceras neurotróficas no me gustan. De hecho, no utilizo esteroides en úlceras, a menos de que sean úlceras inmunológicas, más bien infiltrados inmunológicos. ¿Por qué? Porque el riesgo pues siempre va a existir de que haya una alteración del mismo estroma secundario al uso prolongado de esteroides. Y estas úlceras pues muchas veces ya tienen cierto grado de afectación no solo del epitelio, sino que por el tiempo que han estado con esa zona con exposición, pues el estroma subyacente también empieza a sufrir, aunado a si le agregamos esteroides puede llegar a adelgazarse o hacer algún tipo de melting o también tiene más riesgo de algún proceso infeccioso, ya sea que se active o algún proceso infeccioso sobreagregado. Entonces, en realidad no me gusta utilizar los esteroides en estos pacientes a menos de que ya esté cerrada la úlcera para disminuir en algo el proceso inflamatorio o mejorar un poquito la parte de la remodelación epitelial, pero ya que está Cerrado. cerrado. Bien.
Aquí esta imagen es un ejemplo de unas gotitas de suero autólogo. Aquí en Guadalajara, ¿qué laboratorio hace los preparados, doctora? El dato como tal, no recuerdo cómo se llama el laboratorio. En general, te lo pueden hacer en cualquier lado donde tengan centrífuga y tú les explicas cómo se hace el procedimiento. O sea, nosotros acá en Centro Médico tomamos las muestras de sangre y llevamos a centrifugar nuestras muestras al laboratorio y ya preparamos nuestros concentrados. Y si hay un laboratorio, por ahí creo que quien tiene el dato más específico es la doctora Anel, Ok. que ya lo tienen como más, Sí, que ya le saben, ¿no? Que está más especializado porque que son más especializados, pero en realidad en cualquier lado que tengan una centrífuga y que sepan sacar sangre, te pueden hacer, siempre y cuando pues les expliques bien cómo es el procedimiento. No hay mucho chiste en la preparación del suero autónomo. Y ¿cómo se llama? Es mantenerlo refrigerado y cambiarlo cada 7 días, ¿no? Hay que mantenerlo refrigerado siempre. Generalmente cuando hacemos la toma la sangre del paciente y se realiza la preparación, pues no nada más sale un frasco, salen varios frascos. Entonces, para no tener que estar picando el paciente a cada rato, los otros frascos se pueden quedar en el congelador y se van descongelando conforme se van utilizando. Ok. Sí, bueno, acá pues yo la verdad nunca he visto a nadie o sea, no lo hemos visto, ¿no? En la práctica clínica. El doctor Montes Pero, lo usa también. ¿el doctor qué, perdón? El doctor Montes Sí, en es que en efectos general, epiteliales. ajá, en general, pues sí es un uso que en varios pacientes cuando tienen alteraciones, ojo seco, defectos epiteliales, úlceras neurotróficas, se puede utilizar, no hay mayor problema, pero sí hay que tener mucho cuidado con el riesgo de contaminación, porque pues sí, el riesgo de que se contamine el frasco y esto nos genere algún proceso infeccioso agregado también existe. Entonces, por eso la necesidad de estar cambiando los frascos, mantenerlos en refrigeración. Si no los estamos utilizando, dejarlos en el congelador e irlos bajando conforme los vamos utilizando. Como tal, el laboratorio donde lo hacen, les digo, la doctora Nel es quien sí lo tiene bien identificado. Ahorita no recuerdo cómo se llama, pero sí. ¿Cómo? Omulab, algo así, ¿Cómo? no sé cómo se pronuncia la verdad, pero ahí los manda. Es Ok. HOMU Lab. Pues ahí lo tienen. Acá en Ok, el gracias. hospital nosotros mandamos a hacer nuestro suerautólogo y yo tengo otro laboratorio donde me lo hacen, pero o sea, no lo tienen como para ahí va y alguien más va y lo pide, ¿no? Ah, desde de acá de compas. Ajá, exacto, acá de compas. Está bien. Pero, o sea, donde lo tienen ya muy estandarizado el procedimiento, es ese que les comentaron ahorita. En cualquier laboratorio lo pueden hacer en realidad. Muy bien, gracias. Ya hablando ya por último del estadio 3, es una atención inmediata, ¿no? Eso es una urgencia relativa, pues porque hay que tener la lisis del estroma, se perfora y adiós, ¿no? Podemos dar también, pues, pulsos de toxiciclina o medroxiprogesterona, o sea, recuerden que estos ayudan a la remodelación de las metaloproteinasas y en cierta manera van a ayudar a detener un poco esa lisis estromal, ¿no? Cola loca o pegamento de cianocrilato, lente de contacto de vendaje. No sé, doctora, ¿usted tiene experiencia en eso? Trasplante de membrana amniótica y ya perforaciones de espesor completo, pues ya pueden ser injertos de parches tectónicos o ya hablando de una QPP, ¿no? En eso, pues en todo. Ajá, no sé, ¿cómo se utiliza? O sea, ¿utilizas así tal cual el cola loca? Sí, generalmente tendemos a utilizar más el cololoque cuando hay perforaciones, sin embargo, pues también se puede hacer como una placa
en toda la superficie que está alterada, esperando que el epitelio crezca por debajo de él. La manera en que se coloca tiene que ser con una gota fina, entonces no se coloca directamente del Colaloca en el ojo del paciente, sino el Colaloca se pone sobre una aguja para Ajá. que nuestra gota sea más fina. Claro que también va a depender de la área que deseemos cubrir. Si es una perforación puntiforme, pues solamente se colocará el Colaloca sobre esa área. Primero hay que secar muy bien la zona que queremos cubrir para que el Colaloca realmente se adhiera y hacerlo, como les digo, en una capa fina. Esperar a que seque y posteriormente se tiene que poner un lente de contacto de vendaje porque si no también molesta. Ok. Y vas básicamente tapando el defecto conforme vas aplicando o instilando la gota fina, ¿no? Sí, por eso te digo, depende del tamaño que se vaya a realizar o que el tamaño del defecto que tengamos. Si es un defecto muy grande, pues si quieres cubrir todo, va a ser una placa muy grande. En general, por eso se utiliza más para condiciones en las que llega a haber perforaciones puntiformes, pero si quieres cubrir una zona más extensa, se Lo que puede se hacer pone un con color. un barrido mayor de la gota. Ah, ok, ok. ¿Eso se utiliza como primera instancia o solamente como si estás en Jacaltenango o en Joba o cosas así? No, pues es que el manejo de las úlceras neurotróficas es muy difícil, sobre todo por la cuestión de la respuesta del paciente. O sea, al tener una alteración a nivel de los nervios, esto es difícil de que haya una reparación de, del epitelio que empiece a crecer. Entonces hay que considerar cuando las medidas habituales, las previas que ya referiste, no nos están generando una mejoría, pues hay que hacer mano de otras condiciones. Dentro de ellas puede ser, pues si no tengo membrana amniótica, por ejemplo, pero es un paciente que tiene las posibilidades de tener una mejoría visual y no le quiero recubrir con conjuntiva, porque si no voy a condicionar que la visión sea mala, pues se puede colocar el cianoacrilato. Esto lo utilizamos aunque estemos aquí en Guadalajara y aunque estén en Estados Unidos, o sea, sí está descrito el uso de cianocrilato, no solo para esta condición, también para perforaciones puntiformes, como te comento. Entonces, sí se utiliza. Ok, doctora, gracias. Y pues básicamente eso es todo. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario? Solamente para agregar Arroyo, nada más. En el tema de las úlceras neurotróficas tiene un papel importante, no sé si la doctora ha tenido la oportunidad de usarlo, que es un preparado de insulina cristalina que se usa. Sí, ya lo he utilizado. Sí hay, en algunas pacientes llegan a responder, algunos responden muy bien, hay otros que responden medianamente. Pero sí lo he utilizado. Se hace un preparado con insulina y se aplica como si fuera un colirio reforzado y hay Correcto. que estarlo cambiando cada tres días. Sí. Una instalación de cada 6 horas aparentemente. Siempre lo combinábamos con trealosa, que en este caso sea trealosa aquí, y con suero autólogo, pero generalmente lo hacíamos como a 3000 revoluciones para que fuera rico en plaquetas. Importante. Ayuda bastante y en tema de 3, 4 semanas la úlcera neurotrófica estaba prácticamente resuelta. Pero ese que comentas es un preparado con Primero el de sangre también. insulina. ¿Perdón? Ajá. Sí, con sangre. No, es que ese es el plasma rico en plaquetas, o sea, sí, también se utiliza, pero aparte de la insulina, es que ya Sí, hacían una combinación entonces del tratamiento. sí, pero correcto, son dos colirios distintos. Uno es el Ok. suero autólogo, que se centrifuga a 3000 revoluciones por minuto, es una cosa. Ujú. Y aparte el preparado de insulina, que poníamos 10 unidades en 10 ml de, por ejemplo, de hialuronato de sodio, en combinación con la trealosa sola, aparte. Son 3 colirios distintos. Ok.
Sí, es que ahí, como lo referiste, dije, hacen el combinado de insulina más, No, hacían las no, dos cosas, sí, para el que suero pegue. más para que pegue. No, la verdad es que no he oído que lo combinen, digo, se puede utilizar Correcto. ambos sin mayor problema, ¿no? Y como se va a reír el doctor Arroyo por el comentario, porque lo tengo aburrido con ese medicamento que es el Kenacort, la triamcinolona, hablando de la queratitis de Tyson. Nosotros hacíamos una inyección subconjuntival de 20 miligramos subtarsales y a las 2 semanas estaba la córnea completamente clara. Ok, pues sí. Observando, obviamente, cada 4 o 5 días la presión intraocular porque tiende a subir generalmente. Bien, pues ¿alguien más que quiera aportar algo? No sé, doctora, si por cuestiones de tiempo falta los otros 3 temas del doctor Neptalí. No sé si quiere que los demos de una vez o... Seguimos el mañana. Ok, perfecto. Ujú, muy bien. Pues entonces nos vemos mañana, que descansen. Muchas gracias, doctora. Tenga buena Hasta noche. mañana. Gracias, doctor Arroyo. Gracias, buenas Gracias, noches. doctora. Buenas noches. Gracias. Noches. Buenas Muchas gracias.